noches, ¿cómo le va? ¿Qué dicen? Hola, hola Shakira. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas noches, buenas noches. Bueno, un aplauso para el novio que se casó. ¡Bravo! Se casó Alessandro. Siéntese, por favor. Bueno, trajo algo de paz. Tenés 30 años de televisión, de Alessandro. Apláudanlo, por favor. me estaba yendo. Recién casado. ¿Cómo anda, Alessandro? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones. ¿Tiene alguna imagen de la boda para mostrar en exclusiva? Algunas, Sí, debe haber, sí. Bueno. ¿Y la luna de miel? Le pido ojitos. Sí. La tuve antes, una semana antes, porque asumo como concejal la semana que viene. Un aplauso, Muy bien, muy bien. Qué organizado. Bueno, vamos a arrancar, obviamente, toda la actualidad se debate en vivo, por supuesto, en nuestra casa, en América, Intratables. Gracias, Pablo, por estos 4 días que Gracias, ocupaste Santiago. acá, Gracias, que tomaste amigo. la posta del programa, impecable Muchas como siempre, gracias. gran compañero. ¿Saben cuál es el secreto? Bueno, quiero agradecer a la gente de las heladerías porque vieron que a partir de hoy arranca la semana del helado artesanal. Mañana martes 21 de noviembre se va a celebrar la Noche de las Heladerías, organizada por la Asociación de Heladerías Artesanales, y no te puedes perder. Escuchá la promo. El cuarto de kilo a mitad de precio en la heladería de tu barrio más cercano. La heladería que tengas en el barrio, vas y el cuarto, ¿qué cuesta? ¿La mitad de precio? ¿Este que es para mí? Qué rico, dámelo. Qué Chicos, mañana el rico. cuarto a la mitad. Gracias, hermano. ¿De qué es? Espectacular. Zamballón. Chocolate amargo. Chicos, igual es mi perdición. Pero el chocolate dulce de leche no me Probalo. servicio. Una probadita. Claro, el helado con dulce de leche va ¿Eh? de cajón. No dice que hay un cuarto para cada uno, pero se nos No, no complica se puede. para Francatel hablar. se descompone ahora, mira. Me mostrás Zamballón y... Zamballón. Zamballón es la perdición. La perdición. ¿Te gustó, Espectacular, nada que mucho más que helado. Bueno, mañana el cuarto cuesta la mitad. Mañana, no te pierdas, ¿eh? Muy bien. Andá a la heladería y lo pedís. Puedes consultar las que participan en www.lanochedelasHeladerías.com.ar y disfrutar del helado más cremoso, rico, sano y natural, el auténtico helado artesanal, helado de verdad. Cuidado porque después de una puerta violada... Ahora sí, vamos al primer informe. Saludo a todos los invitados, gracias por estar. ¿Cómo le va, Julio? ¿Bien? Bien. Bueno, grandes invitados, por supuesto. Hay un país que está en vilo. Estamos todos en vilo, estamos expectantes. Y he escuchado de todo, hemos escuchado de todo, ¿no? Ahora veo que todo el mundo es especialista en submarinos, en agua profunda. Bueno, hay que medir mucho lo que uno dice. Obviamente que todos queremos saber algo, queremos saber qué pasó, queremos saber qué pasa, queremos que nos digan buenas noticias. Todos estamos esperanzados en que toda esta historia va a terminar con un final feliz. Eso esperamos. Tenemos gente especialista, vamos a estar discutiendo también el rol de las Fuerzas Armadas en la República Argentina, un tema que nunca se habla, pero algo hay que hacer con las Fuerzas Armadas, hay que debatirlo, hay que discutirlo, esta noche se va a hacer en este programa. Arrancamos con con el informe, ¿les parece bien? Ahí vamos, dale. Submarino incomunicado. Búsqueda dramática. El hecho que tiene en vilo a la sociedad convocó la ayuda de 7 países que con recursos materiales y humanos intentan colaborar con la búsqueda. Así salía el día 31 de octubre, con una misión bien específica rumbo a las aguas del sur de la República Argentina, con sus 44 tripulantes a bordo. Soy la teniente de fragata Krausik, jefe de comunicaciones del submarino Aras Alta. Si pensás que estás abajo del agua, estás navegando y sos la única mujer, es emocionante y muy desafiante. El buque salió a superficie y de ahí comunicó esta avería que había tenido, por eso el comando de la Fuerza de Submarinos, que era su control en tierra, le dice que cambie la derrota y que venga para Mar del Plata. El presidente Mauricio Macri fue al lugar donde están los familiares y se interiorizó en la búsqueda de este submarino. Supuestamente faltaban 2 o 3 días para que el submarino entre a Mar del Plata y resulta que no. Nos enteramos de que el submarino se había perdido, no había comunicación. Súper triste, la verdad, pero tengo la fe de que Dios los va a traer. Yo quiero tener a mi hijo al lado mío, que vengan todos. Estamos bastante bajoneados, ¿cierto? Esperando noticias buenas, nada más. La Armada Argentina, al momento, lo que sí puede confirmar que hay un ruido que fue escuchado inicialmente por una corbeta, la corbeta Rosales de la Armada Argentina. La Armada procedió a desplegar a la aeronave de exploración antisubmarina P-8 de la Armada norteamericana al mismo lugar del ruido. Se está procesando esa información, no deja de ser un ruido, coincide en la misma línea, en el camino de ida que el submarino hubiese tomado, que estaba lo previsto,
para arribar a base naval Mar del Plata. Desde que entramos en la Armada se nos inculca un principio que ningún hombre de mar abandona a otro hombre de mar en peligro. Y seguimos expectantes, ¿no? Pasan las horas y cada vez la angustia crece, pero también la esperanza crece. Viale, buenas noches. ¿Cómo estás? Y la sensación de mucha fragilidad, ¿no? Que te deja esto. Con respecto al tema de los ruidos, lo último que decía el vocero de la Armada, está totalmente descartado. Se detectó una serie de sonidos hoy por la mañana. Se investigó si eran herramientas golpeando el casco del submarino, una especie de señal de socorro, y eso dio negativo. También se descartó el tema de las llamadas telefónicas, un papelón que hizo el ministro de Defensa, porque el sábado había puesto en Twitter que estaban muy cerca y finalmente nada tenía que ver esos llamados de teléfono satelital con el submarino. Hoy el presidente Macri estuvo reunido en la base naval de Mar del Plata. Mañana va a continuar la búsqueda y es muy fuerte. Son 17 barcos, 10 aviones de diferentes banderas. Argentina, Estados Unidos mandando de lo mejor que tiene, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Inglaterra, Francia, todos dando una mano para ver si encuentran al submarino. Por ahora, nada. Eduardo Fiducia es capitán de ultramar. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas noches. Bien, buenas noches. Cuéntenos un poco, usted que está en tema, que sabe de qué está hablando, porque escuchamos durante todo el día, durante los últimos días, a especialistas, ¿no? Gente que sabe y dice, algunos con conocimiento y otros que tocan un poco de oído, ¿no? ¿A qué tenemos que estar atentos en este momento, ya después de haber pasado tanta cantidad de días? ¿Qué tenemos que esperar? Todavía estamos en un tiempo lógico donde hay muchas cosas que se pueden hacer, o mejor dicho, los tripulantes del submarino pueden Tienen hacer. recursos. Tienen recursos. Lo que pasa es que nosotros, al no saber qué es lo que les pasó, qué avería tuvieron, qué problema tuvieron, estamos todos basando en especulaciones. Es decir, todavía tenemos un poco más de tiempo. Es decir, tienen oxígeno, tienen, bueno, por supuesto, víveres, agua, y quizá están solucionando ellos el problema, porque tienen otras maneras de pedir socorro, de haber tenido algo muy, muy grave, como es, por ejemplo, soltar las boyas que trabajan vía satélite o por ondas de radar, son unos transponders. Si sueltan la boya del satélite, esa boya inmediatamente da el nombre de la embarcación, en este caso sería el submarino, y el satélite inmediatamente retransmite a todas las naves que están alrededor, ¿Y por qué no inclusive lo a los harían? puertos. Pero lo tienen que hacer si realmente lo necesitan. Es decir, si ellos están con un problema, vamos a suponer que se les paró el motor y no lo pueden hacer arrancar. Seguramente deben estar trabajando y todavía no llegaron al punto crítico de decir, bueno, no podemos hacer nada más que nos vengan a buscar. Y con el mal tiempo que no ayudó para nada, no hay que olvidarse que el submarino está preparado y construido para estar debajo del agua, no sobre la superficie. Con el mal tiempo que hubo las últimas 72 horas, el submarino iba a estar en peligro si se mantenía en superficie. Lo mejor que se podía hacer era mantenerse por debajo, aunque no pueda navegar, pero está lejos del peligro de las olas que teníamos. Eduardo, ¿y qué otros casos parecidos en la historia, en el mundo, hubo de estos? Bueno, el más famoso fue el que tuvo Rusia, el Kursk, pero bueno, ahí fueron otros problemas, ahí tuvieron más que nada problemas con el armamento que tenían ellos, tenían armamento nuclear, hubo otros daños, después por cuestiones justamente de secretos militares no se aceptó la ayuda en el momento para rescatarlos, sino que ya cuando se aceptó fue muy tarde. Ese es el único que yo recuerdo. Después, bueno, sí, Estados Unidos tuvo hace muchos años un submarino que se perdió, creo que cuando estaba atravesando el casco polar, el norte, y creo que ese se perdió. Y después han sido, creo un Francis, creo que también se perdió con toda la tripulación. Claro, pues habla de oxígeno que tienen por una semana de abastecimiento y que se estaría terminando en los próximos días, en las próximas horas. ¿Puede Sí, ser un poco podría más, ser un menos poco también? más. Sí. En realidad se toma una semana, porque es lo que se experimentó y se llegó a un momento de decir, bueno, lo subimos cuando están con el aire cero. No, no se subió con el aire cero, si todavía había resto. Claro. Simplemente se dijo, bueno, 7 días
salgan a flote. Sabemos que 7 días aguantan, pero hay más. Yo quiero empezar a debatir qué pasa con el futuro de las fuerzas, presente y futuro, ¿no? De las Fuerzas Armadas en nuestro país. Uno cuando puede ver, cuando salen las Fuerzas Armadas en la calle para algún tipo de fecha especial, uno ve en el estado, ¿no? Que están o con el armamento que cuentan. Y me parece que nos tenemos que replantear como argentinos, de donde venimos, con la historia que tenemos, qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué lugar? A ver, Julio, lo quiero consultar con vos a esto. ¿Qué debería ser un país, una nación en este momento como la Argentina, con sus Fuerzas Armadas y en el estado que están, ¿no? Yo creo que el estado en el que están tiene una carga ideológica. Nosotros estuvimos como en contra de las Fuerzas Armadas. Las sostenemos y no las queremos, con lo cual ese conflicto... Me parece que la idea de cuál es la inserción de la Argentina en el mundo, cuáles son las hipótesis de guerra, cuál es el lugar de las Fuerzas Armadas, que es también como definir el lugar de la industria nacional y de lo que compramos afuera. Digo, la Argentina hace tiempo que no reformula su proyecto de nación. Y esa es la deuda. Y las Fuerzas Armadas son esenciales en ese proyecto. Pero los países de derecho, de izquierda... Todos tienen Fuerzas Armadas. A nadie se le ocurrió que no. Bueno, digamos, hay países como Japón después de la guerra quedaron sin Fuerzas Armadas. Pero digo, ¿cuál es la hipótesis nuestra de futuro de nuestra sociedad? Da para reformular en democracia las Fuerzas Armadas, pero también la industria, también el comercio, también digo, la idea de patria. Nosotros no tenemos ni una concepción de patria. Yo encontré una frase de José María Arguedas que me pareció maravillosa, donde dice, es la patria y no el alma la que diferencia al hombre del gusano. O sea, una concepción de nación implica la defensa. Ahora, si la idea es el libre comercio y la vida es una góndola, bueno, las Fuerzas Armadas sobran. A ver, si qué le decías, por favor, Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Mira, obviamente no podemos supeditar una decisión estratégica de una política de Estado a una emergencia que está teniendo una unidad de la Armada. Son dos cosas que hay que marcarlas por separado. Aunque esta, aún no tragedia, pero este percance, si lo podemos llamar... Visibiliza, claro. Y seguramente va a tener consecuencias. No solo políticas, también tal vez algunas a nivel interno de la Armada y otras tal vez sociales, porque hoy todos miramos al mar y no somos una sociedad acostumbrada a mirar al mar porque no lo miramos. Lo que yo te puedo decir es que, en lo concreto, este submarino, obsoleto sin lugar a dudas para ir a una guerra, que no es el propósito, era bastante, o es bastante apto para una tarea policial, como la que está haciendo, que es detectar pesqueros ilegales. Ahora, dándole la derecha a Julio Bárbaro, yo les podría decir que nos guste, no nos guste, estuvo bien, estuvo mal, la última vez que este país invirtió en equipamiento militar fue durante el gobierno militar. Después ya pasaron 30 y pico de años y no se invirtió más. Y al margen de quien haya comprado el submarino y quien haya comprado las corbetas y las fragatas, se están poniendo viejas. Y si seguimos... Ya son viejas, no sé. No, sí. Está bien, lo quiero decir. Tenemos gente en las Fuerzas Armadas con mucho entusiasmo, mucho profesionalismo. Los submarinistas mueren porque se quejan de que navegan poco, pero llega el tiempo de decir, si no las queremos, no las tengamos mal. Y si las queremos, invirtamos. Ahí donde iba yo. Ahora, yo te pregunto esto, Santiago. Vamos a suponer que nos gobierna el Partido Azul en este momento y el presidente se llama Pérez. Y dice, vamos a comprar mañana un submarino nuevo, 500 millones de dólares. Y vamos a comprar 2 corbetas y nos gastamos otros 400. Y aviones, ¿cómo? Ahora salimos a comprar aviones viejos porque el G20 nos dijo, si no compran aviones, no vamos. ¿Entendés? 6 aviones viejos para cuidar a los presidentes que van a venir 3 días, pero si no, no se compraban. Entonces, ¿está la sociedad argentina dispuesta a invertir una suma considerable de dólares para volver a tener algo que sea respetable? Fernando, la respuesta es no. Asumo, presumo, no lo sé. Falta. Por ejemplo, en los últimos, vos decías presidente azul, tomo la metáfora. Cuando se hicieron los desfiles, ¿se acuerdan? Militares y las fechas patrias con conmemoración de fuerzas en las calles, la verdad es que fue muy cuestionado. Y incluso acá, me acuerdo, en Intratables lo debatimos. Porque un sector muy grande de la sociedad, hubo muchos referentes políticos, sociales, actores, periodistas, que se manifestaron en las redes preocupados, digamos, por ese rol revalorizador de las Fuerzas Armadas y los militares en los desfiles como históricamente se había hecho. Entonces, quizá esa pueda ser parte de la respuesta. Puedo no coincidir.
Una cosa es discutir la presencia de Aldo Rico y de alguna figura controvertida en los desfiles o gente que haya estado o haya tenido crímenes de lesa humanidad. Eso sí, me parece, eso lo corremos. Otra cosa es invertir en las Fuerzas Armadas. Claro, no ¿Por tiene qué tenemos que siempre vincular Fuerzas Armadas, las actuales, las de la democracia, la de los pibes jóvenes, 40 años, 35, 50 años, con la dictadura? Son Fuerzas Armadas totalmente olvidadas, desprestigiadas. Yo estaba mirando, el 70% del presupuesto militar, Santiago, va a salarios. Todo el presupuesto militar es 1% del PBI. En Brasil es 1,4%. En Chile es 1,9%. El ex ministro de Defensa, Julio Martínez, dijo que en Malvinas se perdieron 70 aviones. Y en los últimos 10 años se perdieron 100 aviones. Por falta de mantenimiento, falta de poner la plata, lo que sea. Lo que yo no entiendo es que automáticamente invertir en Fuerzas Armadas te convierte en una dictadura. Pero me parece tenemos, como pero Jonathan, tampoco se tenemos los medios, seamos sinceros. Porque yo creo que hay, como dice Julio, una cuota ideológica brutal. Tremenda. En la Argentina se le ha puesto una bisagra a lo que son todas las fuerzas. Mirá lo que pasó con Gendarmería a propósito del caso Maldonado cuando no había claridad. Pero también hay una cuestión de poner los pies en la tierra presupuestaria. Claro, si un submarino cuesta, Fernando, 500 millones de dólares, y en la Argentina del 2017 todavía debatimos que no tenemos agua corriente y cloacas en la mayoría de los habitantes del país, lamentablemente el presupuesto del submarino queda en el puesto 19º. Es que te doy la razón. Con alegría. Pero, ¿me permitís un segundo? Tal vez sea el momento. Y creo que algo se ha anunciado, no todavía muy por encima. A lo mejor tenemos demasiados gastos superfluos, innecesarios, demasiado cuartel grande, demasiado a lo mejor hospital militar en las cañitas que podría ser reducido. A lo mejor necesitamos otras Fuerzas Armadas. Lo que nosotros tenemos que, como política de Estado, decir, bueno, señores, hagamos un plan quinquenal, bienal o lo que queramos hacer, decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Por qué no vendemos la chatarra y tenemos poquito pero bueno? No tengo la respuesta ni la solución, ni por dónde arrancar. Lo que te digo es que no tenemos que esperar que se nos hunda o nos desaparezca un submarino o que nos embarguen la fragata Libertad para tener... o sea, lo tenemos que asumir como una política de Estado. ¿Cuál queremos? Un almirante una vez dijo, tenemos que tener la mejor armada posible. Es una alternativa. Sí, por favor, Álvaro. Sí, me gustaría 2 o 3 cosas. Aquellos países que nos están dando una mano en la búsqueda de nuestro submarino. Hablábamos con Julio recién antes de comenzar el programa que estas son cosas que a uno angustian. Entonces me gustaría mandarle un saludo también a aquellos familiares que están esperando a sus hijos y a sus seres queridos. Y referido a esto de las Fuerzas Armadas, yo digo, me parece que en la Argentina tenemos un problema con las instituciones, porque muchas veces a las instituciones las vinculamos con las personas que circunstancialmente le toca un rol determinado por un tiempo determinado. Entonces, pareciera ser que la institución Fuerzas Armadas está vinculada a la dictadura. Y la verdad, han sido parte, fue una construcción estuvieron, política pero pasaron durante 30 8 años de años. gobierno, no fue No, no es pero- una cosa de la sociedad que lo pero tomó está bien, de esa la manera. construcción política, y no lo voy a negar, no sé si me entendés, te habla un tipo que su papá estuvo preso durante la dictadura militar, con lo cual no te estoy diciendo... yo nunca lo escuché a mi padre, ni cuando salió de estar preso, hablar de que la institución no tenía que ver con algunos personajes que integraban en ese momento esa institución. Entonces digo, nosotros tenemos la teoría de simplificar. Entonces, las Fuerzas Armadas que en algún momento tuvieron que ver con la dictadura militar, durante 30 años lo único que hacemos es desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Claro, Entonces, hoy nos ponemos y nos miramos todos, no tenemos aviones. Bueno, no Pero enteramos porque- hoy que no porque el teníamos tema fue aviones. No tenemos barcos, politizar- los barcos se hundían en el puerto. No nos enteramos hoy que Digo, no el teníamos primer barcos. error fue Digamos, politizar, digo, este la hecho fuerza. visibiliza una situación que de hecho se da. Nosotros en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Defensa, discutimos si nuestras Fuerzas Armadas necesitan hacer algún... Y hay un componente ideológico cuando te dicen, no, que no vayan a hacer un ejercicio militar porque van a ir a espiar no se sabe qué. Entonces vos decís, No, che, que basta. creo que el primer paso es despolitizar las Fuerzas Armadas y encontrarle un sentido nacional. Luego él hablaba de gastos y si nos vamos a la parte presupuestaria, la función de patrullaje sobre los barcos pesqueros que han
dinamitado Sí, de especies que podrían haber sido o hecho una industria pesquera muy próspera en los últimos, no digo 10 años, sino 20 años. Eso ha sido un desastre lo que ha sucedido en los mares argentinos y en el sur sobre todo. Y si el patrullaje hubiese funcionado de una manera correcta, la cuestión comercial hubiese cubrido hasta los gastos que usted está diciendo. Cubierto, por supuesto, perdón. Qué barbaridad. Sí. Bueno, Sí, pasa. cubierto los gastos incluso, o sea, si lo reducimos, lo despolitizamos, si lo reducimos, no es ni una cosa ni la otra, no es ni una cuestión presupuestaria ni solo ideológica, es una cuestión de Estado y de políticas de Estado mucho mayor, pero si lo reducimos a estas dos cosas que son dos puntos de análisis diferentes, las dos cosas tienen una respuesta también clara o matemática, Eduardo, ¿no? este caso pone en evidencia un poco el estado de las Fuerzas Armadas en el país. ¿Usted está de acuerdo con esto? Digamos que sí. Lo que pasa que el mantenimiento de un submarino es distinto al mantenimiento que puede tener un barco, sea una corbeta o lo que sea. ¿Por qué? El submarino es muy especial. Esto es como, salvando las distancias, los cohetes que mandan a dar un paseo por la luna y volver. El grado de seguridad y mantenimiento tiene que ser óptimo, porque ahí no hay vuelta atrás. Si el submarino se sumerge y si no tiene asegurado que puede volver a emerger y continuar su navegación, no lo pueden soltar del puerto, no lo pueden dejar zarpar. O sea que en esa parte del mantenimiento yo estimo que lo tienen que haber cumplido y lo deben seguir cumpliendo a la perfección. El resto del armamento no lo sé. Sinceramente yo no lo sé, yo sí, digamos, la parte civil, ¿Alguno de los dos ha navegado en submarino? No, el submarino es una especialidad de posgrado de la escuela naval. Muy poca gente llega, ¿no? No, claro, es decir, no es submarinista el que quiere, sino el que puede. Claro. Las exigencias ¿Cuáles psicológicas. son las exigencias? Bueno, tenés primero egresás de la escuela naval o de las escuelas oficiales y después vas a la escuela de submarinistas. Pero que es un entrenamiento especial, me imagino. Tenés un entrenamiento no solo teórico, obviamente, porque es una técnica de navegación parecida a la de la superficie, pero con variantes. Tenés un examen médico mucho más riguroso que para estar arriba de un barco de superficie, y un examen psicológico que hoy hablaba un capitán de fragata psicólogo que se los hace todo el año. Recién veíamos esas imágenes. Ese es un barco, es el destructor Sarandí, hoy o ayer, esas imágenes, buscando un submarino dentro de ese tumulto. Sí. Algo que el capitán de ese barco, y acá el capitán me va a dar la derecha, antes de cumplir la misión de buscar el submarino, tiene que cumplir la misión de asegurar su barco. Si el rumbo que le indica el temporal es que tiene que ir para allá y el submarino está para allá, no puede ir para allá. Y además, hay esa cosa que lo voy a dejar librado a la polémica. Ese capitán de ese barco cobra, por la jerarquía que tiene, unos 40.000 pesos. Si se pasara a la marina mercante, cobra 10 veces más o 7, 8 veces más. Un piloto de la Fuerza Aérea, ¿cómo mantenemos hoy un piloto de la Fuerza Aérea cuando las low cost le dicen, muchachos, vengan, son $10.000 por mes? ¿Cómo hacemos? Entonces, es algo que nos golpea la cara, porque ese muchacho, a ese señor que tiene 35, 40 años, el Estado argentino lo agarró a los 17, lo formó para integrar la marina más grande del mundo, porque todas son, es como la mamá, ¿viste? Todas nuestras mamás son las mejores del mundo. A ese señor se le dijo, la Armada Argentina es lo más grande que hay, después de Dios viene la Armada Argentina. Lo formamos, ¿y ahora qué le decimos? ¿Sabe qué? Usted no sirve para nada. Igual se da cuenta lo que éramos cuando vio el barco, ¿no? Que le tocaba... Bueno, pero ahí va su vida. Chicos, para un minuto, para. Claro. Yo cuando cada fecha especial que hay que saca, la Armada saca su poderío, digamos, a la calle. Es triste. Es triste, está bien. Es Ahora, triste. para que una persona... Con dolor lo digo, porque la verdad que es parte, digamos, es parte de lo que es el ser nacional. Eso me parece, estaba escuchando las opiniones. Pero es que tú no es ni derecha ni de izquierda. En Cuba o en Estados Unidos tenés Fuerzas Armadas. Pero la Argentina, mirá, está participando en este procedimiento un país muy cercano a nosotros, Chile, que hizo su paso de la dictadura a la democracia de una manera civilizada y enjuició a los criminales, pero no a las instituciones, como decían Álvaro y Julio. La Argentina fue por otro camino, ideologizó el problema y hoy las Fuerzas Armadas están en un lugar de desprecio
no solo en su personal, sino en su capacidad operativa. Chile trajo un avión de una tecnología equiparable a la que puede traer Estados Unidos y nos está ayudando a nosotros, ellos a nosotros. Y nosotros nos damos el lujo, no en el caso de Chile, no sé a cuánto estamos, pero hoy escuché hasta operaciones de repudio porque está colaborando Gran Bretaña en la búsqueda. Una locura. Es decir, una locura total. La Argentina... Acá lo importante primero es que aparezcan estas 4 personas. Pero ¿no? obviamente, Sí, pero eso... después discutimos el resto. Pero la sí. sociedad... Es decir, lo digo la sociedad desde un lugar de humildad porque me incluyo, y yo no creo que ninguno de los que estemos acá estemos pensando en eso. Por eso digo la sociedad de una manera humilde. Pero gran parte de la sociedad ha ideologizado. A ver esto. quién fue ese del Caño, ¿no, Gaby? Del Caño Sí. dice, hay una del Caño y una de Solano. De Solano. Del Caño dice, mientras todos los medios siguen minuto a minuto la desaparición del submarino con oficiales de la Armada, ¿quién se acuerda de los 3 trabajadores muertos y 7 desaparecidos en Mar del Plata por el hundimiento del Repunte? Cuestión de clase. Y por el otro lado, del Caño... Solano dice, son tropas de ocupación del territorio argentino. Cuando aparece un tuit de Inglaterra contando que están mandando para ayudar y que están preocupados por los familiares y por la gente que está dentro de la tripulación. Y entonces le contestan de las Malvinas a Solano, dice Gabriel, lo traduzco, un pequeño consejo. Preocupate más por rescatar a las víctimas y hacer todo el esfuerzo por eso. Segundo, dejate de molestarnos. Tercero, por ahí te conviene retirarte de la política porque los Kelpers tienen más votos en la Argentina que vos. Pero qué cuestión de clase, perdón. Una de las submarinistas, no, porque es muy triste. Son argentinos. Una de las submarinistas de nuestros 44 compatriotas que están allí, ojalá logren volver a reencontrarse con sus seres queridos. Es una chica de Oberá, de Misiones, que la verdad uno ve a las familias con esperanza, tratando de recuperar a sus seres queridos. Si esta falta de presupuesto lo que también trasunta es que todos estos jóvenes a los que hacía referencia acá Fernando, se preparan, tienen una expectativa y son mandados muchas veces a la muerte, porque si las herramientas que tienen que utilizar no están en condiciones, es muy lamentable. Ahora, por ejemplo, en la Argentina, cuando discutimos la ley de derribo, ¿se acuerdan al principio del gobierno de Macri, que fue muy polémica y muy controversial? El punto era que era irrelevante la discusión por 2 razones. Primero, la Argentina no tiene la radarización total de su superficie, como por ejemplo tiene Brasil. O sea, ¿qué ley de derribo vamos a hacer? Y en segundo lugar, los aviones cazas, que eventualmente podrían ser utilizados si la ley de derribo existiese, están fuera de uso y no fueron repuestos. Ese es el país que tenemos. A ver, Martín. Sí, me parece que es una gran oportunidad para empezar a discutir cuál es la función que creemos que tienen que tener las Fuerzas Armadas en general. Nosotros siempre confundimos el orden de las discusiones, me parece. O sea, acá primero hay que discutir, por ejemplo, cuáles son las hipótesis de conflicto. ¿Las Fuerzas Armadas tienen un rol defensivo o no? Por ejemplo, por mencionar, mucha gente no sabe que las Fuerzas Armadas tienen mucho gasto en ciencia y técnica. Tienen una universidad, hacen investigación, cosa que a mucha gente cuando se entera y revisa el presupuesto le llama la atención. ¿Cuál es? ¿Ese es el rol de las Fuerzas Armadas? Desarrollar tecnologías nuevas, desarrollar proyectos. Es un rol de agencia de seguridad civil en el caso de, por ejemplo, una tragedia como puede ocurrir un terremoto en una zona de montaña. ¿Cuál es el rol concreto? Una vez que definimos el rol concreto, veamos cuáles son las prioridades en función de, con la plata que hay, cómo se consiguen mejor los objetivos que tenemos. No vamos a tener inversión respecto a submarinos ni a cuestiones que tienen que ver con la Armada, ni los buques. No lo vamos a tener. No lo esperemos. Coincido contigo. ¿Cómo sabes? No lo tenemos. ¿Por qué? Porque no va a haber. Porque ¡Nunca! uno solamente leer lo que han sido estos años, no lo hubo antes tampoco, hoy no lo va a ver ahora. Hay una declaración de Mauricio Macri en 2010 sobre los submarinos, justamente. Había un anuncio, inversión, que después no sé realmente si se dio o se hizo, pero en ese momento es el mismo presidente, lo dijo él textual en La Nación, 4 de junio de 2010, no se puede seguir dilapidando la plata de los argentinos en submarinos mientras la gente va de la mano con lo que decía Paulo Vilouta, mientras la gente tiene tantas demandas postergadas en materia de salud, educación y seguridad. Es lógica pura. Por eso digo, leyendo cómo piensa Mauricio Macri, digo, no hay prioridad de inversión en submarinos. Bueno, saquémoslo de eso. Digo, no es una crítica, digo que tal vez es una lógica que van a... Hay algo que es básico.
que esto desnuda... Quiero terminar la segunda parte así. Esto desnuda lo que es... Argentina es un país pobre. Si nosotros lo empezamos a entender, Pero Argentina es un país que no va a haber pobre, inversión, no esperemos, que tiene 30, no va a haber. no esperemos que tengamos una armada flota nueva. Una flota nueva de primer mundo. No dije nada malo, cuando entonces, tenés un no va a país haber. que te guste o no, es un país bastante subdesarrollado en la mayoría de sus aspectos. Entonces, la verdad que creer que podemos tener un equipamiento de Fuerzas Armadas de primer nivel cuando tenés un desarrollo social en este país, no lo vamos a tener. Y después, de cualquier manera, si queremos tener o a qué apuntamos, hay que hacer lo que dice Martín, que es ver exactamente qué tipo de Fuerzas Armadas queremos tener. Una Fuerza Armada que controlen, no sé, las fronteras, una Fuerza Armada que invierta en desarrollo técnico y científico. Acá hay dos cosas. Una es que la idea es tener, ahora se viene una reestructuración, Fuerzas Armadas posibles. Otra es tener Fuerzas Armadas que sean productivas. Cuando digo productivas voy a lo que decía ella. Nos depredan el mar. Si vos no sos capaz de tener una flota autosustentable, no hace falta submarinos, 4 patrulleros, 5 patrulleros, 10 patrulleros, que con lo que recaudás del canon de la pesca, vuelva, porque acá es bárbaro, la Armada patrulla, pero los impuestos que se recaudan por las exportaciones pesqueras legales no van a la Armada, no van ni una partecita. Y yo les digo otra cosa más y con esto cierro. Chile tiene hipótesis de conflicto. Nosotros decidimos que no tenerlas. Y Chile tiene 3. Bolivia, Perú y Argentina. No digo que nos vayamos a ir a la guerra, por Dios, no estoy diciendo eso. Cuando nosotros decimos que no tenemos hipótesis de conflicto, la pregunta siguiente es, ¿y si no tenemos hipótesis, para qué la queremos? Y es una decisión que tenemos, a lo mejor no hay que tenerlas. Yo pienso que sí, en lo personal. Lo que no podemos es tener algo que nos da gasto. Igual, tenemos obsoleto. 50.000, 60.000 empleados públicos, que eso es lo que son el personal de las Fuerzas Armadas, cobrando y demás. Para algo tenemos que tenerlos. Ese es el número, Santi. Muchas gracias, Gracias por venir. 60.000 Vamos a otro informe que tiene que ver con lo que pasó el fin de semana. 2 mujeres que salen a defender a sus hombres. Nada más y nada menos que la mujer de Debido y la mujer de Amado Vudú. Empezamos por la de Amado Vudú. Esto pasó anoche en el programa de Susana Jiménez. Así defendía a su marido, a su pareja, al padre de sus hijos. Esta mujer está a punto de parir ella, ¿no? A ver, la escuchamos. Pero el amor es más fuerte. La novia de Vudú frente a las cámaras. La entrevista que nadie esperaba. La mexicana Mónica García pasó casi del anonimato al más alto perfil mediático. ¿De cuánto estás? Casi 8. ¿De mellizos? Son dos niñotes. Me escribió una canción muy romántica. ¿Y te la cantó él también? Sí. Y ahí como que me empezó a mariposas en la panza. En el momento de la detención, ¿estabas en la casa? Sí, estaba con él. No era algo que yo pudiera esperar o yo creo que él tampoco, porque él siempre estuvo absolutamente dispuesto. Desde el día 1 dijo, yo voy a dar la cara, yo voy a responder. Yo quería saber a dónde se lo llevaban, por qué. Cuando se fue te dijo, por ejemplo, no te preocupes, soy inocente. Él no me lo tiene que decir porque eso lo sé. Y aunque no fuera inocente, ¿lo amarías igual? Primero estoy absoluta y totalmente convencida de su inocencia y de su integridad como ser humano, porque fue lo que me enamoró primero. El argumento que se está usando es que había un posible riesgo de fuga. Estamos aquí, vamos a tener familia, estamos viendo dónde vamos a acomodar niños. No sé si es un preso político o no, pero no entiendo el motivo de por qué él está ahí ahora sin un juicio, sin una condena. Su lugar es acá con nosotros. Necesito ayuda, lo necesito a él. Cristina, ¿te has llamado para decirte algo? Ella me ha hecho llegar sus mensajes y que sé que está preocupada por nuestros niños. Antes de visitar a Susana, Mónica García pasó por el penal de Seiza y saludó a Amado, al igual que el cantante de La Mancha de Rolando y de Daniel Toñetti por el cumpleaños del ex vicepresidente. Hoy es su cumpleaños de él. Hoy es su cumpleaños, sí. ¿Hoy lo viste? Hoy lo pude ver. ¿Le llevaste una torta con...? No, le llevé una torta. ¿Por qué? Le había llevado algunas otras cosas de comida y no pasaba en la requisa. Y me dijeron que la torta iba a ser muy difícil, entonces preferí... ¿Por qué una torta? Preferí no... únicamente... Ay, yo vi una película de los narcos que cortaban la torta y tenía un revólver adentro. Debe ser por eso. Porque sí. No, esta iba a ser una torta de chocolate. Claro. Pensemos en que él va a estar con nosotros. Que esté en la sala tuya dándote la mano. Exactamente. Pero el amor... La pregunta es, Está prohibido de tortas. A ver, doctor, Yo digo que en el caso de Vudú no sería un revólver lo peligroso, sino una impresora. Le den la impresora. Igual esta es su mujer hablando del padre de sus hijos. Digamos, una nota que tiene que ver con cuestiones íntimas, ¿no? Le impresora para, contó que le impidieron la impresora porque no les andaba la impresora a los policías que fueron a detenerlo para imprimir el acta de detención. Que se quedaron como 2 horas en la casa por eso. También.
digo, entre todo lo que podemos decir de las causas de corrupción, de la causa por la que fue detenida, de las circunstancias en las que fue detenido, de si tiene o no riesgo de fuga, de esta entrevista en particular, digo, hay muchas aristas, pero el cachivache también que fue esa detención en cuanto también a la difusión de las imágenes y todo lo que ya hablamos, es un tema aparte, ¿no? Que seguramente el abogado defensor de Vudú va a poner como en tela de juicio en el momento de defender la ilegitimidad de la detención. Mañana. Mañana recurso al juez dijo. Es color puro, está bien, es divertido. ¿Sirve o no suma? Para mí nada, en cuanto a lo legal. Vos me decís en cuanto a la sociedad, qué sé yo, algunos habrán enternecido y dicen, ay, qué lindo, pobrecito, me gusta, no me gusta. En cuanto a lo legal, si vos me preguntás por la causa, y el otro día Van den Broek le dijo, yo conozco a Amado Vudú, yo trabajé para Amado Vudú. En la causa, no Chicone, causa que contábamos con María Julia el otro día, enriquecimiento ilícito. ¿Qué había declarado Vudú en la causa? Yo no conozco a Van den Broek, no es mi testaferro, no hice negocios, no tengo nada que ver con Chicone. Y la resolución del juez dijo que ya era previa al arrepentimiento de Van den Broek. Si le sumás lo de Van den Broek, es muy difícil. Dice que Vudú es el jefe de una asociación ilícita, con Núñez Carmona, con Juan Carlos López, que lavaron $1 millón, 4 millones de pesos, que había una red de empresas que tenía Vudú no declaradas, Hábitat Natural, Roca Argentina, Beavercheck, Action Media, todo eso está en la causa. Lo que pueda sumar esta chica embarazada con 2 chicos, bueno, es un tema sentimental. A la causa no mueve nada, Julio. No, pero al humanizarlo, claro, le damos lugar a la justicia y le bajamos el tenor de la idea de venganza. Me parece que eso es importante para la sociedad. Pará, porque no fue la única mujer. ¿Tenés lo de la mujer de Debido? Tuvo con vos, Gravia, ¿no? Pero acá es distinto. Las mujeres salieron a defender a sus hombres que están presos y así se comportaron y esto dijeron, mirá. Mi marido tiene una condena mediática en la cabeza que es muchísimo más grave que tener una condena penal. En realidad la defensa tiene que también ser mediática. Alessandra Minichelli, a la carga de los medios. En un momento en el que la detención de Julio Debido ha encendido un fuego interno en el peronismo al que algunos le confían sus manos y otros no, la estrategia de la esposa del exministro parece ser defender su inocencia en la televisión. ¿Y él qué dice? ¿Que es inocente de todo? Por supuesto. ¿De todo? Sí. La detención en el caso de mi marido fue una detención preventiva para hacer todo un show mediático también en el Congreso Nacional. En ninguno de los cargos es culpable, señora. ¿Por qué la opinión pública? Y bueno, porque lo que pasa es que la opinión pública está muy... No, bueno, justamente, mi marido tiene una condena mediática. Si yo estoy hoy con usted, es justamente porque me he dado cuenta que ante una condena mediática, en realidad la defensa tiene que también ser mediática. Mi marido tiene una condena mediática en la cabeza que es muchísimo más grave que tener una condena penal, realmente. Y ha sido mancillada a lo largo de todos estos años por distintos personajes. En el año 2004 fue cuando por primera vez la doctora Carrió dijo que había sobreprecios en los planes de vivienda. Algo que nunca se pudo probar. Ella lo estigmatizó de forma tal a mi marido que efectivamente lo que yo le dije fue: Julio, acá hay que querellar para vindicarse. La doctora Carrió se fue por la tangente, nunca aportó una sola prueba. Mi marido nunca evadió impuestos, no tiene absolutamente ninguna cuenta offshore. Díganme, ¿qué delito de guante blanco o económico le pueden atribuir a Julio Debido? La expresidenta dijo que no ponía las manos en el fuego. Me molestó porque aparte me pareció una frase muy poco feliz. Julio no salía nunca a explicar nada de lo que le atribuían a él porque él no era quien daba las explicaciones en público. En el peronismo, lamentablemente, hay mucha verticalidad en ese tema. A ver, Gravia, si te escuchamos que estabas ahí vos. No, a ver, ella hace una defensa desde dos lugares Otro tipo de defensa que la mujer de Amado Vudú. Esta No, mujer es abogada. Es abogada. Sí. Pero está claro que ella hace una defensa muy parcial, que es lo que nosotros le marcamos todo el tiempo con Eddie. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la causa de Once, porque ahí hubo 52 muertos. Y la defensa de ella es, tanto de ella como de Rusconi, fue el Motorman. Y cuando vos le decís, ¿cómo va a ser el Motorman? Hay un juicio que ya se hizo que determinó que un secretario de Transporte fue condenado a 8 años de prisión, otro ex secretario de Transporte fue condenado a 6 años de prisión, el que manejaba los trenes fue condenado a 9 años de prisión, hablo del empresario, otros 17 empresarios,
y ellos insisten en... Cuando vos le planteás eso ya es, bueno, está bien, además de eso es el motorman, pero mi marido no tenía nada que ver. Vos decís, ¿cómo no tiene nada que ver? Era el hombre que estaba controlando. Y vos le vas sumando un montón de causas. Ella siempre dice que el marido no tiene nada que ver con los que están por debajo. Entonces, en un momento, uno le dio un ejemplo como muy claro. Digo, yo soy editor de un diario, lo fui durante 20 años. Si a mí un periodista me trae una nota fraudulenta, otro periodista me trae una fraudulenta, otro periodista, tengo 6 periodistas que están por debajo mío, que responden a mí, me traen notas fraudulentas, yo no me doy cuenta y las publico, o soy el peor editor del periodismo que hay en todo el mundo, o evidentemente estoy en un negocio con todos ellos. Pero, ¿cuál es el futuro de Vido, doctor? Un agregado en esto, la diferencia con la mujer de Vudú. Alessandra Minichelli y yo estaba con Néstor Ibarra en ese programa recordado hoy por hoy, y trajimos a la mesa el boletín oficial donde en el año 2003 la designaban síndica general de empresas públicas, es decir, la persona que tenía que controlar a Debido. Ella es responsable por esta sola cuestión. Si ella vio que había un montón de denuncias y no pudo investigar para poder saber si había realmente funcionarios debajo que estaban siendo corrompidos o que estaban generando corrupción, ella es responsable. Es decir, ella actuó durante 12 años tapando cada uno de los pufos que se mandaban en la gestión de Debido. Defiende a Debido, sino que se está defendiendo ella misma. ¿Y cuál es el futuro de Debido? ¿Por qué escribió una carta nuevamente? Sí, yo lo que creo es que Julio Debido va a esperar en prisión hasta llegar al juicio oral las 2 causas que tiene, que son el tema del gas licuado, la importación de gas licuado, pero hay un nombre para tener en cuenta muy importante, José María Olazagasti. Yo un poco te lo decía fuera del aire, porque es el próximo que puede caer, el Vasco Olazagasti. Olazagasti fue secretario privado de Julio Debido durante mucho tiempo, fue jefe de ceremonial y en un momento trabajó en la CIDE, nunca se entendió el cargo que tenía, pero respondía a Oscar Parrilli. ¿Por qué es importante este hombre? Bueno, tuvo mucho que ver con el tema Antonini Wilson, de hecho él lo autoriza a entrar a Casa Rosada el día que Antonini Wilson llega, ¿no?, con la famosa valija. Se lleva muy bien con un señor que hemos nombrado acá, que es Freddy Lijo, el hermano del juez Lijo, operador de Julio Debido en la justicia. Fue denunciado en su momento por la diputada Cynthia Houghton, ¿se acuerdan de la diputada Cynthia Houghton? Por ofrecerle, evangélica, coimas para votar un presupuesto en el año 2011. Y Miriam Quiroga, una asistente que tenía Néstor Kirchner, secretaria, siempre lo señaló a Olazagasti como el valijero junto a Daniel Muñoz y junto a Paco Larcher. Este hombre de excelente relación con el Corcho Rodríguez y con Juanchi Zabaleta, quien era la mano derecha de Amado Vudú, ¿sí?, y que hoy es intendente de Hurlingham, un hombre que se movía con mucha comodidad en Radio El Mundo, hasta hace muy poquito, en Radio El Mundo, ¿sí? Creo también junto a Freddy Lijo, este hombre me parece clave para saber qué pasó con el tema del gas licuado, que la con Leandro. ¿Cómo le va, Leandro? Buenas noches. Lo escucho, por favor. Muy bien. ¿Qué le pasa cuando ve estas declaraciones de la mujer de Julio Debido? ¿Lo imaginaban, a más y nada menos, que el programa de Mirta Legrand defendiendo a su esposo? ¿Usted coincide con lo que decía el doctor allá, que se está defendiendo a ella? Yo creo que sí. Es comprensible y creo que legítimo que una persona defienda a su marido. Pero en el caso de Minichelli, la situación toma contornos particulares. Primero, que ella tenía como función, precisamente, controlar. Y actividad que evidentemente no desarrolló. Sé que también en esa reunión, en ese almuerzo, me implicaba a mí como uno de los autores de una campaña contra Debido y una fabricación mediática. Yo le quiero decir... De condena mediática, habla de condena mediática. Que la condena por la cual, mejor dicho, la decisión por la cual se decidió investigar a Debido fue la consecuencia de un juicio que ya ha tenido sentencia firme, en el cual yo declaré durante 9 horas. En ese juicio se demostraron las responsabilidades estatales de los funcionarios, empresariales, y fue acompañado de una documentación largamente elaborada dentro de la propia AGN, que fueron las que marcaron la necesidad de investigar las responsabilidades Debido en la tragedia de Once. Pero nuestros informes de auditoría muestran centenares de otras irregularidades que provienen de su ministerio. De tal manera que no puede, digamos, invocarse desconocimiento o una fabricación cuando en realidad se trata de documentos que vienen publicados de hace más de 10 años
que prueban claramente la forma en que se producían las desviaciones y los actos de corrupción de ese ministerio. El Ministerio de Debido fue el ministerio que tuvo mayor atribución de fondos presupuestarios del gobierno kirchnerista, de los dos gobiernos, pero también de la historia. Las irregularidades que se han producido y los actos de corrupción, en un 90% provienen de ese mismo ministerio. De tal manera que decir que se desconocían o que había una actitud, que lo puede decir otro funcionario, pero no alguien que tenía la función de investigar y de controlar. Más aún le diría, creo que el capítulo que viene, ¿sabe sobre qué es? La responsabilidad de los organismos que tenían que controlar y no controlaron. ¿Qué hubo ahí? ¿Negligencia? Sí. ¿Hubo negligencia? ¿Hubo encubrimiento? ¿Qué está detrás de eso? ¿Cómo es posible? Si la ley de administración financiera establece que deben comunicarle a la auditoría cada una de las irregularidades que detecta la SIGEN. Durante 12 años no detectaron una sola, y nosotros somos los autores en la Auditoría General de la Nación los que presentamos más de 60 informes con ilícitos de una enorme gravedad. ¿Quién incumplió? Aquí de lo que se trata es de la situación de alguien que nos acusa a los que controlamos de fabricar una orquestación mediática cuando en realidad se trata de personas que no cumplieron con su función. A ver, un minuto. Álvaro, ¿no le puedo pasar lo mismo ahora con Laura Alonso? Sí, esto de controlarse entre ustedes mismos. Me parece que la actitud de Laura Alonso con la actitud de la SIGEN de los últimos 12 años es un poquito distinta. Falta tiempo igual, no lo sabemos. Por supuesto, falta tiempo. Falta tiempo porque... A ver, ya dijo Johnny, ¿qué pasa? No, yo digo, tuvimos que esperar otra vez que salga Jorge Lanata anoche con el tema Carlos Javier McAllister. Por ejemplo, Colorado. El Colorado McAllister, secretario de Deportes de la Nación, ayer lo dio a conocer Jorge en una buena investigación. Ya hay subsidios para clubes de barrios, al Yacht Club de Olivos, al Náutico Mar del Plata, ¿Cuál fue la al reacción? Córdoba Golf Club, tráfico de influencias. ¿Cuál fue la reacción del gobierno? ¿Eh? Lo acaban de suspender en sus funciones a Moncagata, creo que se llama, el Moncagata, que era el que obligaba a comprar al la otro pileta día. nacional. No se encubrió nadie. Bueno, acá Pero hay te una lo tiene que contar un investigación, periodista. lleven adelante, hagan lo que tienen que hacer y si es responsable... Igual que eso, caigan. perdón, ¿Para eso qué es lo más estamos chiquito. chiquito. 24 horas. Eso es lo más chiquito que está pasando en el Pero país y en realidad nos estamos está comiendo una bien. operación que después la podemos debatir, Está bien, que tiene que ver con otra cuestión de deporte, que justo Branca, esta semana se cuestionó. Branca, Pero digo, hay cosas mucho más graves a ver que si dos también piletas que se van a ver construyeron. lo más grave. Digamos, y está bien, porque para eso alguna vez nos toca hacer oposición a nosotros y alguna vez nos toca ser Tú no puedes oficialistas. decir que no, que está pasando lo mismo. Pero Está mal hay que esté cosas Laurita que son, Alonso ahí. No, hay no hace cosas, falta. Branca, que no se pueden bancar. No se pueden bancar, ¿me entendés? Ayer apareció lo de este gobierno tiene la vara muy alta puesta en términos de corrupción. Con lo cual, si ese acto termina siendo un acto de corrupción, en el día de hoy, cuando venía para acá, me mandaron un WhatsApp diciéndome que estaba separado el cargo. Pero Álvaro, una consulta. Entonces, para evitar, pero termino con esto. No, chicos, pero no es un mérito, no es un mérito. No, no Igual, es un mérito. va a ser no es un imposible mérito, Pablo. igualar al kirchnerismo porque acá lo que No cuenta... es un mérito, es una actitud. Perdón, tenemos que hablar de mega corrupción y después empezamos a comparar si lo de McAllister es corrupción de caja. Es una berretada lo de McAllister y lo de su gente. Entonces lo que hay que evitar para no llegar a un debido, donde esta mujer que fue síndico, no la esposa, tendría que estar sentada en la mesa de Mirta como síndica, no como esposa, porque como esposa por supuesto lo va a defender. Para evitar eso, ustedes lo que tendrían que hacer, como tienen la vara muy alta y la gente los quiere, desde un lugar que es anticorrupción, decirle a la señora Alonso: este cargo tiene que ser para un opositor, para alguien decente, para gente que investigó, para gente que no sea Alonso. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es el problema que esté Alonso ahí? La verdad, y no sé por Laura. qué lo hacen, no te puedo contestar todas las preguntas. Lo que yo creo es que la actitud de la Oficina Anticorrupción con Laura Alonso, más allá de su preferencia, que lo ha hecho público, y su pertenencia política a este espacio, la actitud de la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso ha sido absolutamente distinta a la misma oficina durante 12 años. Lo quiero escuchar a Julio. Sí, lo que marca una decadencia de Argentina es que el control se lo haga el propio gobierno. Claro. En el anterior y en este. Me parece que eso es lo que no podemos resolver. En el gobierno anterior, cuando uno toma al procurador Sosa, desde ahí en más
hay una concepción de que el control molesta. Digo, la expulsión del procurador, que la Corte repuso 2 veces y Santa Cruz se negó a asumir, da una idea de lo que ellos pensaban del poder. Punto. Sí. El otro día tuve, por cuestiones profesionales, a mí no me gusta Laura Alonso, me parece que no está capacitada técnicamente para estar ahí. Pero en una discusión donde unos empresarios se consideraban extorsionados, uno apareció con un cartel que decía: soy amigo de Laura Alonso. Un cartel colgando, y se terminó la extorsión que estaba siendo objeto. Digo, separemos. Para mí está mal que esté ahí, pero digo, lo que está haciendo en muchos casos está bien. Sí, a ver. Me parece que yo también creo que tiene que estar el control en manos de la oposición, sin lugar a dudas. Y vuelvo al tema de las esposas de Vudú y de Debido hablando. Me parece que es interesante la contradicción. Se habló de condena mediática, y acá te hablo más como alguien que laburó en los medios. Y estaban hablando en programas conducidos por personas que se manifestaron abiertamente a favor de Macri. Y tuvieron el espacio de la palabra, que es un espacio que estuvo ausente durante mucho tiempo en la Argentina. Y aparte me parece que abrieron pero una porque les ventana, garpa, Tombo, porque es la nota que todos bueno, buscaban, pero no es por libertad, no le rindió, no es por pluralidad de voz. No le rindió. Perdió el rating. No ir, pero aparte me parece que abre la puerta a algo distinto, que es que probablemente empecemos a ver gente del gobierno anterior que empiece a hablar, porque la verdad que las cosas que dijeron estas 2 personas podrían haberlas dicho en su momento tanto Vudú como Debido, que no accedieron a un montón de entrevistas justamente y que se mantuvieron a un costado de la posibilidad de discutir esto. Digo, para evitar esto que dicen que es una condena mediática, está claro que hay un espacio para que hagan uso de la palabra, y me parece que se demostró. Ahora, Debido apunta indirectamente a Zanini. Absolutamente. Sí. Todos. Y un nombre más, a Máximo Kirchner. Porque vos acordate, ¿quién acercó Debido a Máximo Kirchner? Varios intendentes. Había un grupo de intendentes que se llamaba Los Octubres. Ahí estaba Patricio Musi, De Jesús, Angeleri, Maggiotti, bueno, toda esa gente llega a la Cámpora a través de Julio Debido, que era el hombre que le daba fondos para obra pública. Hay una persona con la cual Julio Debido se siente más decepcionado que con Cristina, y es el hijo de Cristina, es Máximo Kirchner. Por eso digo, atención a Zanini, que también fue nombrado al tema Fútbol para Todos, y atención a la cantidad de gente que está yendo a visitarlo Debido a la cárcel. Este fin de semana fue Pichetto, Aníbal Fernández, casi como un acto de rebeldía a la conducción o exconducción de Cristina Kirchner. Ya más allá de la cuestión jurídica, lo que se ve es como un acto de rebelión política, es decir, bueno, Cristina se calla, yo lo voy a ver a Debido. Sí. Tenés el costado político, que bien lo describía Johnny. Tenés el cuestionamiento que podés hacerle a la justicia sobre por qué no consideró, como decía también la esposa actual de Vudú, no lo consideró peligrosa su fuga en el momento en el que mayor poder concentraba, en el que podía influir en la justicia con los operadores políticos de turno, y en el momento de que no tenía que estar ni siquiera escondido, como en los actos de la última campaña de Cristina. Pero después tenés otra cosa que es bien palpable, posible de hacerse ahora, y que es, la verdad, me parece lo más importante, el núcleo de la cuestión, y es cómo se están moviendo o no los fondos o los supuestos fondos provenientes de los casos de corrupción. En los por qué se detiene a Núñez Carmona y a Vudú, lo que dice el hijo es que se había detectado una inyección de fondos en una cuenta de Uruguay que a su vez giraba fondos a Panamá últimamente, no especifica bien cuándo, según una pericia contable que él había establecido. Bueno, y recién Johnny habló acerca de un medio de Radio El Mundo, yo no conozco, pero a mí me parece muy interesante cuando, hablando de todos los movimientos que hay en los medios y todo lo que siempre estuvimos discutiendo, qué pasa con los trabajadores, responsabilidad de medios, grupos nuevos que aparecen, bueno, que también este gobierno y los organismos de control de este gobierno empiecen a controlar de dónde provienen de pronto grupos que uno no sabía que existían. Ronner, por ejemplo, ahora. ¿De dónde salieron? ¿Por qué compran medios? ¿De dónde sacaron? Tienen ¿Para la qué me diste el pie de justo? fondos. Me diste el pie justo porque el próximo tema tiene que ver con los medios. Después de la desvinculación de C5N de Víctor Hugo Morales, pasó en los días pasados. ¿Cuándo fue? ¿Jueves o viernes? Viernes. Estaba de viaje el viernes, sí, la verdad, con una noticia, se esperaba o no se esperaba, no sé, una noticia que cambia obviamente el panorama de los medios de comunicación, por lo menos de C5N. Le iba muy bien a Víctor Hugo. Sí, media muy Le iba muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los medios? ¿Qué pasa con los medios presente y futuro en la República Argentina? A ver, vamos. Era previsible. Queremos que Víctor Hugo se pueda expresar, que esto hace bien en la República. Ahora, yo quiero que Víctor Hugo tenga voz, pero no quiero que el Estado ponga un peso. Es malo que esas voces no estén presentes porque hace a la
esencia misma de la pluralidad. Es un ataque a la libertad de expresión. Como nunca queda absolutamente claro. Todo el juego que ha hecho el gobierno es maquiavélico, evidente. Los que le dijeron a Víctor Hugo, mire, usted tiene que irse, son los mismos gerentes de Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes siguen manejando el canal en la sombra. Están dispuestos a cambiar de bando. ¿Pero a cambio de qué? Si logran ¿qué? Indulgencia para pagar la deuda fraudulenta de más de 10.000 millones de pesos. Ya se veía venir, tenía poco tiempo porque ellos nos quieren cortar todas las voces. La voz de Víctor Hugo era una de las pocas que quedaba con esa forma de analizar. Sí, hay una situación, por supuesto, catastrófica de empresarios muy malos como Cristóbal López. Somos solidarios con lo que pasa en la agencia DIN, hay achiques en los grandes diarios. Digamos, el periodismo está en un momento de reconversión. Esas voces son las que molestan. Ellos te contan, no les importa nada. Tienen los medios para ellos, para que el pueblo no tenga voz. Esto es disciplinamiento. Esto es marcar claramente qué es lo que está sucediendo en la Argentina y que no les importa la obviedad con la que lo hacen. ¿No está Macri detrás de esto? Pero bajo ningún punto de vista, el gobierno no tiene nada que ver con esto. A ver, antes de pasar al análisis profundo de medios, quiero consultarte a vos, Julio, con respecto a nada más y nada menos que Víctor Hugo Morales, fuera del aire, ese 5N. Uno se pregunta cuál es la necesidad de que en el gobierno haya oposición y también se pregunta si en algunos casos esa alternativa opositora no se convierte en incitación a la sublevación, que es otra cosa. Digamos, ¿estamos de acuerdo en la democracia? ¿Coincidimos en eso? Y además, como que esa representación en los votos es discutible. Digo, ese reflejo, ¿de dónde se hizo? De una concepción del Estado donde todos los medios eran oficialistas. Es decir, la ley de medios, que nunca terminamos de discutir, era una ley para un gobierno que se iba a quedar para siempre. Porque si te asignaba al Estado un poder que si ganaba otro te destruía, ¿o no? Digo, me parece que es en esa historia es donde vos te preguntás, ¿afecta la libertad que se vaya Víctor Hugo? Yo lo pongo en duda. Ahora, digamos, este tipo de prensa no le hizo más fuerte a Cambiemos, tan radicalizada. No, eso sirve para cambiar, más bien. Claro. Ellos trabajaron, digamos, cuanto más izquierdizás, más derechizás. Esto es eterno. Sí, a ver, Johnny. Yo coincido con tu pregunta, creo que te lo estás respondiendo. Creo que Cristóbal López, Rosner, porque no está claro quién es el dueño, el que sea que lo echó, quiere quedar bien con el gobierno por el tema de la deuda y no se dan cuenta que al gobierno no le sirve. Primero, es tristísimo que un trabajador de prensa, un laburante, sea el que sea periodista, ¿no? No operador, berreta, periodista, pierda su trabajo. Y me parece que pasa igual que con Cristina Kirchner. El gobierno tiene como una oposición preferida, ponele, entre comillas, que es la radicalizada. Eso que decís vos, los Moreno, los Bonafini, los Delía, los Navarro, los Víctor Hugo Morales, que al contrario, si pierden visibilidad, no le sirve porque al gobierno le conviene confrontar con esa oposición radicalizada. Ahora, si me permitís, tengo miedo, no me gusta que en el mapa de medios vaya quedando una hegemonía oficialista. Ya pasó con el menemismo, ya pasó con el kirchnerismo, cuando Clarín era socio del kirchnerismo entre el 2003 y el 2008, hasta la pelea con el Campo por Telecom. En esos primeros años del kirchnerismo, solo La Nación, Perfil, había pocas voces de verdad críticas. Y me parece que ahora con el macrismo no tiene que pasar eso. Yo creo que hay muchas voces críticas incluso dentro de los propios medios que siempre fueron oficialistas. Cuando vos lees, si tomás tapas de Clarín, por ejemplo, sin ir más lejos, no sé, ahora se está discutiendo, por ejemplo, la ley de movilidad jubilatoria. Una de las voces más críticas sale de adentro del propio Clarín, que es Ismael Bermúdez. O sea que, en realidad, me parece que, lejos de, como decían ustedes, en realidad al gobierno más bien le conviene que esté Víctor Hugo, que estén otros. Pero yo creo que en los tiempos actuales, con internet, con 80 canales de cable donde cada uno puede ir y comprar un espacio y decir lo que tenga ganas, con las redes sociales, pensar que de alguna manera uno, con un programa de televisión, poniendo un periodista en un programa de televisión, monopoliza los medios de comunicación y pensar que la gente, tener la ingenuidad de pensar que la gente además se come cualquier cosa o va a pensar lo que vos digas en un medio de comunicación, es no entender cómo funciona. Yo
me parece muy positivo que se maten o que intenten hacer un profundo análisis de conveniencias o no conveniencias. Acá hay una... Primero, aclararle algo a Jonathan, no aclararle, por lo menos lo que yo siento con sus palabras, que el otro día pasó, que trataron a Víctor Hugo de militante en vez de periodista. Lo mismo ahora decir que Víctor Hugo es una oposición radicalizada, como si alguien no... Digo, no por eso digo, el otro día esto, ahora otra... Digo, Víctor Hugo es brillante y hay una gran parte del país, una gran parte, no todo, porque vamos a dividir, que coincide ideológicamente. Pero más allá de la coincidencia ideológica, la forma en que aborda cada uno de los temas y cómo los analiza, lo hace para mí un periodista brillante. Por lo tanto, no es metés... Pero vos estás diciendo los de Elías, los Víctor Hugo, como si fuese gente que le conviene al gobierno. Digo, respetemos a Víctor Hugo un poco más. Además de todo esto, es uno de los pocos colegas tan solidarios con todos aquellos que han tenido problemas laborales. Un tipo con muchísima humildad. Es que eso no está en discusión, ¿eh? No, pero digo, entonces, respetemos a Víctor Hugo. Para mí sí, por otro lado, a todos nos han echado, sí, a todos nos han echado. Cortito, que voy a la cuestión de los medios. No respeto nada como colega a Víctor Hugo. A ver, que termine una No, categoría. lo último. Y lo que no hay que ser muy brillante es darse cuenta de que por un motivo, por otro, con una explicación u otra, hay muy pocas voces críticas. Nos costó, Tetaz hizo, bueno, sí, hay uno, no sé dónde. Hay muy pocas voces y cada vez hay menos. Les gusta, lo que quieran, no me tiren una carta con la otra. Le queda muy cómodo al gobierno. No está más Navarro, 678 lo borraron al principio, no está más Víctor Hugo, los medios. Hay un error. Dale, hay más voces críticas, va. Hay un error. Pero estamos comparando con el menemismo. No comparemos más, hablemos de hoy, punto, no hay voces críticas. Por eso, para hacer análisis de medio hoy con esas categorías, estamos haciendo análisis de medios con categorías preexistentes viejas. Hoy, las audiencias solo quieren escuchar aquello que reafirmen sus ideas preexistentes. De modo que, para ningún gobierno es peligroso los tener medios hegemónicos están alineados con el gobierno, el discurso que se baja. Las audiencias escuchan lo que quieren escuchar. Entonces, te ocultan la realidad, te ocultan la verdad, le mienten a la gente. Que no, aquellos periodistas que lo critican y aquellos que... A ver, un minuto, vamos a tener todo. Para decir que la gente... Primero es subestimar a la gente o poner a la gente en un lugar espantoso como que si lo que escuchan en televisión va a ser la verdad. No. Ahora se escucha y se ve absolutamente todo. Coincido con Débora. Me parece que es tan antiguo el análisis que se hace. El mundo evolucionó tanto. Las telecomunicaciones avanzaron absolutamente... no sé, cambiaron la manera de dirigirnos hacia las masas. ¿En cuánto? ¿Cuánto arrancamos este programa? 5 años. 5 años. 5 años. Era otra la manera de comunicar hace 5 años atrás. Todo ha cambiado. Todo. Esto, cambiemos, lo entendieron muy bien. Hicieron un trabajo en redes... Potente. Muy astuto, muy potente, invirtieron millones, que también lo podemos debatir a eso. Claro. Pero parece que estamos debatiendo esta cosa de el periodismo opositor o el periodismo es viejo eso ya. Es viejo. Es viejo. Chicos, les voy a decir una cosa. Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos con los grupos hegemónicos, para llamarlo de alguna manera, en contra. ¿A qué voy con esto? Yo creo que de hecho se lo dije acá cuando vino Macri y Vidal. ¿Se acuerdan ese día? Sí. Yo les dije que habían ganado por contraste. Sí. Y el contraste era este. Hay gente, digamos, este gobierno acaba de ganar una elección con muy poca gestión. Sí. Con muy poca gestión. Sí. Y ganan por estas cosas también. Pero Santiago, yo coincido en casi todo. Yo creo que es viejo pensar en el periodista oficialista, el periodista opositor. Creo, como bien decís vos, que los más media pierden lugar frente a la penetración de las redes sociales. Creo que Cambiemos es el partido político más moderno que mejor entendió la dinámica de la relación con la gente en general, no solo con los medios de comunicación. En lo que ellos llaman los timbreos, que no son timbreos, es mucho más profundo, porque tienen cuadrículas que más o menos le dice dónde hay un voto posible, dónde hay un voto imposible. Es mucho más sofisticado como piensan hacer política en los últimos tiempos, ¿sí? Pero también yo soy un periodista y acá somos todos periodistas de los medios tradicionales. Eso es así. Nosotros no somos ni youtuber ni nada. Estamos en un... Y nos hicimos conocidos por los medios tradicionales. Estamos en y lo que y por muchos años más lo que siga pasando en la televisión va a ser lo más trascendente. Eso es cierto. Marca el clima, marca el humor de la gente. Cierro, por favor. Yo creo que la televisión... Ni hoy la televisión en la Argentina sigue y seguirá teniendo mucha instalación de agenda. Entonces, yo sí creo, como Brancatelli, que dentro de la televisión, creo que en la gráfica hay
tiene que haber más voces críticas. Bueno, pero perdón, gobierno. Santiago. Ni Pero opositora, es periodismo, ni Santiago, opositora, ni Santiago, oficialista. quiero hacer una- Críticas Ahora, sin pero perdón. yo, Perdón, un minuto. número. Yo le quiero hacer una pregunta a Brancatelli cuando dice eso. ¿Jonathan Viera no es un periodista súper crítico del gobierno? Bueno, él va a creer que no. No, yo creo que siempre... por eso no quiero hablar de Jonathan. No. Por eso No, un pero compromiso. es incómodo. Que Pero no, Jonathan lo que porque, hace es para mí es un es un periodista compañero. brillante, Sí. es crítico. Lo que hace, no sé si... Porque ya es una costumbre, es siempre esto, pero O siempre te hace un Débora, o equilibrio. Paulo, o Gaby, Claro, o para ir al Julio, centro o siempre Julio. dice, no, pará, lo de Macri está bien. Pero recordemos que en el kirchnerismo se hizo, o sea, siempre equilibra. Lo que yo digo, Santiago, déjame esto, porque es lo del clima que Es que si genera no, la no es periodismo, gente. es otra cosa. No, para el Cada uno- clima en la cada uno gente. ¿Recuerdan el kirchnerismo? Cuando faltaron tampones y cuando faltaron vasos de Starbucks, eran las 24 horas la televisión y dale, y dale, y dale, y dale. Ahora, Caputo, que crea un offshore y con eso, y compra la deuda, compra bonos, así, eso tendría que estar todo el día en la televisión. Pero, y que la perdón, gente se agarra un mal humor Santiago, tremendo. llevémoslo Cuando el país... al Pará, número, Pablo, no te Diego. pongas loco, pará. No, Cuando porque se vos mueve el estás país, obsesionado. con Vos todo estás el caso de obsesionado. violencia, de Vos estás muerte, de inseguridad, obsesionado. porque la gente se siente rabiosa con este gobierno. Cuiden para que no se engranen con este gobierno, Te claro. quería decir, Santiago, Disculpame, sí. en lo personal, como periodista, no tengo ningún problema en decir que no tengo ningún respeto profesional por Víctor Hugo Morales, un señor que alabó a Videla y le agradeció tener el Mundial 78 en la Argentina, que alabó a Menem, que criticó a los Kirchner y que de repente, en coincidencia con el Mundial 2010, y algunos dicen que por 10 millones de razones, se volcó No, eso corre por cuenta completamente. tuya, no lo sabemos. Qué impresentable. Está bien, no lo sabemos, Impresentable. pero está. A ver. Entonces, yo no tengo ningún respeto profesional por un tipo que hace política y que ha arruinado en gran parte, ha colaborado a lo que se ha arruinado nuestra profesión en los últimos 15 años. Porque nuestra profesión se arruinó, nuestra profesión ha sido infectada por gente como Víctor Hugo Morales. Así que yo no le tengo ningún respeto profesional y no tengo ningún problema en decir públicamente que no tengo ningún respeto profesional. Porque este señor, como dijo Eve por ahí, este no es del pueblo, ¿eh? Este sí que no es del pueblo. Santiago, una cosa... Me parece que la contradicción, que es la que un poco se enoja a Brancatelli, es que para muchos de nosotros, me incluyo, el gobierno anterior era autoritario y el actual es democrático. Con el actual tengo profundas diferencias, pero no es mi enemigo, es mi adversario. El anterior me tenía como su enemigo y esto es lo que me llevó a enfrentarlo. Sí. Yo creo que... quiero decir sí, una cosa, sí. que un poco en línea con lo que vos decías. Por un lado, el tema de que hoy ya no existe la importancia de los medios de comunicación como los conocíamos antes. Yo voy a dar un ejemplo en el cual estoy involucrado, que hicimos la otra vez unos pequeños videitos sobre las víctimas de Milagro Sala, y los vieron 2,5 millones de personas hasta ahora. No existe un programa periodístico en la Argentina que tenga 2,5 millones de vistas. No es lo mismo. No, Cuando no, pasa pero la televisión, en eso coincido contigo, No, no, cuando pero- pasa, fija la agenda... No, son 2,5 millones Sí. de personas que lo vieron. Sí. Pero además de eso, quiero decir que el tema de estos dos periodistas que son Navarro y Víctor Hugo, en esa mismo C5N echaron antes a Luis Novarecio, a Marcelo Longobardi, a Pablo Dugan, a Eduardo Feynman, a Oscar González Oro, a Fabio Domán, a Guadalupe Fabio, Vázquez, a Antonio sí. Laje, a todos esos lo rajaron de ahí. A Débora Plager. A Débora Plager. Y no pasó nada. Algunos estuvimos diciendo cuando fue lo de Débora, lo de Guadalupe, pero no sé, el despelote que se armó ahora, digo, está bien, está siempre mal que se eche gente, pero también las empresas tienen derecho a decir ¿El con quién motivo están. por qué y quién? ¿Quién No, pero es? perdón, A yo ver, creo que hay que sí. pasarlo en números, ¿no? Porque este fin de semana, para mí, tienen que estar y todo el mundo tiene libertad de contratar. En Radio Continental, cuando lo echan a Víctor Hugo, que les trajo un problema de rating, porque la mañana luego con los que lo sucedieron fue un espanto, había una ecuación que también hay que cumplir, que conocemos todos en los medios, que es rating con publicidad. Y no solo del Estado, tiene que venir la privada, que a veces no está de acuerdo con auspiciar a determinados periodistas por alguna cuestión ideológica. Pero hay que hacer números para no decir la verdad y caer en victimizaciones que no tienen ningún sentido. El grupo Indalo es el segundo en pauta en el año 2016, con un gran caudal de pauta del Estado en el año 2017. Yo creo que si el gobierno es inteligente, lo mantiene a Víctor Hugo.
de haber tenido una mala paso, decir, che, mirá, salieron a atacarlo y lo rajan. No hay ningún motivo para que el gobierno hoy diga queremos a Víctor Hugo afuera. El gobierno hoy tiene a la señora Bonafini, tiene el Canal 7 a la señora Bonafini. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién lo echó y por qué motivo? Lo echó un grupo nuevo. ¿Qué pasó? Bueno, la empresa emite un comunicado el día viernes cuando sale Víctor Hugo Morales, y él lo comunica a través de las redes sociales, en el que primero explicita la decisión del grupo Indalo de prescindir de los servicios del productor de Víctor Hugo que había insultado a Alfredo Leuco en Los Martín Fierro. Y allí sí la empresa dice que le parecían impropios los modos en los que se había referido en esa ocasión, y que a la empresa le traía un perjuicio y que prescindía de sus servicios, que no era el caso de Víctor Hugo Morales, al que sí aclaraban habían decidido dejar cesante, digamos, de su espacio en C5N todos los días por la tarde. Víctor Hugo dice luego en varias entrevistas periodísticas que a él le comunican la decisión de dejarlo sin trabajo los nuevos dueños. Él se lo atribuye a Rosner de OP Investment, que es esta empresa que no tiene homologado por el juez Ercolini la transferencia del paquete accionario, porque hay una inhibición general de bienes que pesa sobre el grupo Indalo. Ahora, la pregunta es, Cristóbal López y De Sousa, ¿están detrás de estas decisiones y lo ponen a Rosner como pantalla hay o no? Hay un brutal giro editorial en C5N y Radio 10 a partir de que esta gente Rosner, sin autorización de la justicia, se hizo cargo del grupo. El otro día un comunicado, ellos se asociaron con una empresa rusa, Lukoil, una petrolera muy grande. Y si ustedes leen el comunicado, claramente le chupan las medias al actual gobierno. O sea, pasan de ser ultra kirchneristas, Navarro, Víctor Hugo Silvestre, a estar más cerca de este gobierno. Dicen, la posibilidad de que Lukoil sea nuestro socio es porque cambió el clima y ahora soplan vientos nacionales buenísimos. Lo que hay es empresarios, me parece, estos que compraron, que quieren quedar bien con el gobierno de Macri porque creen que de esa manera le van a perdonar la deuda, que es un error. Tienen que hablar con el señor de la FIP, con el señor Abad. Yo termino para ver que no es así. Capaz que no los atiende. Trayendo a la discusión un dato objetivo. Yo el día viernes estuve en Santa Fe en el festejo de los 150 años del diario La Capital. 150 años. En el mismo país, con las nuevas tecnologías. Quiere decir, en 150 años, ese diario tuvo dos dueños. La familia que lo fundó y el actual Grupo América que lo compró. Entonces, lo primero que digo, los dueños, los medios son empresas también. Ahora, esas empresas, cuando uno las mira, no es nuevo que apareció que C5N o el Grupo Indalo o lo demás, tenía una preferencia en determinada direccionamiento de pauta y podían sostener. Entonces, o no pagaban los impuestos, o no se hacía esto. Ahora, el resto de las empresas no es hegemónica. O esta empresa es una empresa hegemónica. Esta empresa es una empresa normal. Le va bien, le va mal, podrá tener más publicidad oficial, menos publicidad oficial. Ahora, no está sujeta a la pauta oficial para abrir las puertas a América. Yo los escuchaba recién y digo, hay que pensar también que adentro de las empresas estas hay graves problemas. De Sousa y Cristóbal López hace tiempo que están enfrentados y López considera que De Sousa es el culpable por haber incentivado primero la compra de Indalo y después esa línea editorial fuerte de toda su desgracia. Es decir, también la gente piensa, no nos olvidemos que Cristóbal toda la semana le anuncian que va a ir preso, es un tipo muy presionado y también a veces explota y se metieron recontra podrido con el Grupo Indalo. Los que alguna vez escuchamos por ahí cerca sabemos de eso y creo que ustedes también, y también refleja alguna pelea. Es decir, yo no digo que Rosner no sea un paracaidista, que tenga, tampoco es tan paracaidista porque trabajó para Clarín y jugaba al fútbol en las canchas de los directivos de Clarín durante la década anterior. Es decir, que no es que el tipo cayó de una palmera tampoco. Pero la realidad es que cuando uno mira también adentro hay broncas y hay peleas y hay grupos societarios que se dividen, ¿no? Vamos al próximo informe que tiene que ver con el FIFA Gate. Escándalo con el FIFA Gate, no solamente en la Argentina, sino repercusiones en el mundo entero. Mirá. Fútbol, corrupción y mafia. Arde el FIFA Gate. Los secretos que reveló Bursaco en Estados Unidos hacen tambalear al polémico sistema creado por Grondona en la AFA. Como si todo esto fuera poco, la justicia sospecha del suicidio de Jorge Delon, uno de los apuntados por el ex CEO. La descalificación al programa Fútbol para Todos es evidente, se han tocado muchos intereses y lamentablemente en esa descalificación
se ha perdido una vida como la de Jorge Delón. Avanza la investigación sobre Delón. A raíz de las imágenes que fueron captadas por las cámaras de seguridad, se lo registra cerca de un hombre, dicen, y es por eso que ahora se inicia esta investigación. Alejandro Bursaco involucró a su hermano. Existe una cuenta bancaria offshore donde figuraba Eugenio. Una cosa es lo que hizo su hermano y otra cosa es Eugenio. Eugenio es un gran profesional y de ninguna manera repercute en nada lo que hizo su hermano. Eugenio Bursaco le dijo: no vuelvas a la Argentina porque la bonaerense te va a boletear. Alguien con función pública sabe que hay policías bonaerenses que te pueden liquidar en la vereda y no hace ninguna investigación, ninguna denuncia. Estaba la elección del presidente de la FIFA. Tenían que elegir entre el presidente Blatter y el príncipe. Yo llego a Zurich, vamos a comer a un lugar con todos los dirigentes latinoamericanos. A la mañana siguiente, la mitad de todos esos estaban presos. Está bien, yo creo que lo mejor que hiciste fue anular el contrato con Clarín. Ellos saben muy bien que yo tengo hasta testigo de los tipos de las motos que iban a buscar la pata negra. Les pedí que me vendieran a mí y yo a ir al testaferro y peleaba yo con ellos, porque yo sabía que no podía hacer más nada. Y el 50% que tenía TIC, que se lo vengan a AFA. La grieta se cerró en el funeral de Grondona porque ahí fueron todos. Fueron desde las grandes figuras del kirchnerismo, las grandes figuras del macrismo. Todo el mundo fue a darle el último adiós a quien todos consideran el gran padrino. Bueno, a ver, Gustavo, grave eminencia en este tema, sí. No, a ver, hay un par de cosas interesantes. Primero, sobre Jorge Delón, que ahora hay alguna especulación de si habría sido inducido a tomar esa decisión. A quitarse la vida, sí. A ver, sobre Jorge Delón, yo todavía no lo hice público porque lo estábamos investigando con para mí uno de los mejores periodistas que investigan corrupción en Argentina, se llama Federico Teijeiro. Nosotros encontramos dos empresas a Delón que nos llamaron la atención. Una empresa porque está vinculada a el dueño de Alectur, que es la empresa a la cual se refiere Bursaco, y todos la conocíamos como la financiera de la AFA. El señor Carlos Rivera, que es el dueño, prometió acercarme los papeles, en donde dice, bueno, sí, fue socio mío, es por amistad, pero él no tomaba ningún tipo de decisión. Veremos hasta dónde es cierto esto. Después le encontramos otra sociedad a Delón que está hecho con un representante de jugadores y como mínimo ya estamos planteando un conflicto ético porque Delón estaba de un lado del mostrador y del otro lado tenía una empresa de gestión de partidos, de representación de jugadores y de compra y venta de jugadores. Habrá que ver hasta ahí, a ver si hubo o no determinado pase de dinero, que es lo que nosotros estamos investigando hasta este momento. Eso por el lado de Delón. Por el lado del FIFA Gate y las revelaciones que se conocieron hoy, que son muy interesantes, porque hoy siguió el juicio, sí. Si bien no era Bursaco, hoy declaró Santiago Peña que era el hombre de otros argentinos que están involucrados ahí, que son Hugo y Mariano Jenkins. Y dieron algunos detalles realmente muy cómicos de cómo les llevaban la plata y cómo se los apodaba a cada uno de ellos. Como en un determinado momento, cuando sabían que los estaban investigando, dijeron, bueno, no le pongamos mal los nombres, pongámosle nombres de automotrices. Fantasía. De automotrices. Entonces vos tenés que José Luis Meiner, el argentino José Luis Meiner, pasó de ser JLM a ser Peugeot. Entonces, pasarle $300.000 que vivos, a Peugeot. Una cosa increíble. Los viejitos chorros. Bueno, lo que sí hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, Santiago Peña no solo habló hoy, sino que dijo, acá está, todo lo que yo tengo en la caja fuerte, acá lo tienen. Acá están todas las pruebas. En lo que respecta a Bursaco, Bursaco dio todas las pruebas que tienen que ver con el FIFA Gate. Ojo, no dio ninguna prueba de las acusaciones sobre fútbol para todos, porque ahí en Estados Unidos no se investiga. Pero perdón, yo lo que le pido ahora al juez Rafecas es que le haga una videoconferencia. ¿Para qué Pidámosle a Leandro, que tiene claro esto, ¿no? Bueno, a ver, una sola cosa más que seguramente el doctor Despuy lo podrá decir. Creo que, si yo no estoy equivocado, el único dictamen del AGN que se hizo con todas las firmas, incluyendo los representantes del peronismo, fue el de Falco del Fútbol para Todos. Sí, es cierto. Es cierto y es un informe lapidario y realmente que prueba las enormes irregularidades sobre uno de los programas donde estuvieron comprometidos más fondos, que acerca de 6.000 millones, por lo menos en el periodo del 9 al 11, y donde hubo irregularidades en cada uno de los vértices o de los engranajes.
Y realmente la pregunta también muestra las dificultades del control en esa época. Usted sabe que ese informe, 6 meses antes, estaba en condiciones de ser aprobado. Ese informe que ustedes ven. Y se generó una situación de presiones tan fuerte de la parte de Aníbal particularmente, que había vuelto a ser jefe de gabinete, y lo que habíamos auditado era todo el tramo primero, sobre todo que incluía su gestión, que hubo tantas presiones que yo siendo minoría, lo retiraron al informe. No solamente no pidieron que no se aprobara, sino que lo pasaron a archivo. Se armó una situación de tal fuerza y tal crítica, yo lo planteé en todos los medios, etc. Y después tuvimos la suerte de que lo íbamos a plantear y que íbamos a rediscutirlo y que se tenía que aprobar, que explotó el tema en Estados Unidos, el tema de Bursaco, el pedido de extradición, etc. Y eso generó una situación tal en el colegio que pudimos aprobar ese informe que hoy es una radiografía que prueba todos los mecanismos diríamos, de corrupción internos, la forma en que se afectaron, tanto en lo que hace a cómo la AFA destinó y malversó esos fondos, en el sentido de que tenían por destino sanear la situación financiera y económica de los clubes, y en definitiva se transformaron en cheques que se negociaban en cuevas financieras, siguiendo el mismo procedimiento de otro de los programas que nosotros auditamos, que era el de Sueños Compartidos. Ahora, Leandro, ¿y si no hubiesen pedido la extradición de Estados Unidos, qué hubiese pasado con esto? Yo creo que hubiéramos terminado aprobándolo. Yo confío, porque la verdad es que hemos podido vencer en general muchas presiones. Yo recuerdo que cuando se aprobó el informe, esto le estoy hablando de documentos que están en las actas del colegio, televisadas y publicadas. Un auditor con toda dignidad, que hoy preside, era auditor en ese momento y preside la Auditoría General de la Nación, me refiero a Lamberto, dijo, yo voy a aprobar este informe, voy a pedir que se apruebe este informe. Recordó una frase de Perón y dijo, porque si tengo que optar entre el miedo y la vergüenza, prefiero prefiero no pasar vergüenza. Santi, ¿puedo hacer una preguntita sobre este tema? Sí. Porque el trabajo que han hecho es impecable, son 152 hojas. Sí. El que desconfía sobre el fútbol para todos, con leerlo se saca todas las dudas. ¿Es verdad que el único auspiciante privado, la empresa de los camiones, en algún momento cuando hicieron el recuento, encontraron camiones en Chaco que se había llevado a Capitanich? Iveco. Sí, en realidad las anomalías que presenta, una de las más marcadas, está precisamente en el hecho de que las contrataciones eran directas, siempre eran pagos, diríamos, directamente contra factura, violando todas las reglas de las contrataciones públicas del Estado. Y una de las cuestiones más misteriosas, pero más descaradas, fue el tema de Iveco. Iveco aparece como el único auspiciante privado, porque en realidad, aunque el programa tenía por propósito compensarse y pagarse con la publicidad privada que se contrataría, no se hizo nunca, se lo transformó en un instrumento de propaganda del gobierno, pero al mismo tiempo el único llegó con pago en especies, en contratación directa, y cuando nosotros queríamos verificar decíamos, pero ¿por qué? Dice, aparecía como que habían pagado el equivalente a 7 millones. 7 millones, 42 camiones, furgones, etcétera. Y después veíamos al año siguiente 24 y no entendíamos muy bien cuál era el equivalente. Hicimos un estudio, y esto es interesante ver cómo la auditoría, de lo que en principio tendría que recibir según los costos de la publicidad. Y veíamos que cobraba, en este caso, lo que había pagado en especie, era mucho menos, el 70% de lo que realmente valía. Por ejemplo, contratábamos una acreditación de 7 millones cuando en realidad el costo en publicidad medido en términos de costos eran, por ejemplo, 30 millones. El sponsor era Iveco, ¿no? Claro, los camiones. Bueno, el sponsor oficial único, porque en definitiva fue el único, y lo peor es que no se podía detectar dónde estaban los camiones. Y yo les confieso que a mí me sorprendió, funcionario, ya en la época donde Aníbal Fernández vuelve a ser nuevamente jefe de gabinete, me dice, después no insista con el tema de los camiones. Para nosotros se los llevó Capitanich al Chaco cuando dejó de ser jefe de gabinete. La verdad que no son anécdotas.
son dramáticas. Perdón, ¿cuántos camiones revelaciones eran? de una situación y un manejo ¿Cuántos camiones eran? completamente. ¿Cuántos camiones eran? ¿Cuántos camiones? La verdad De hecho, que Ibeco es difícil de está contarlo. Yo, la Pero verdad que estamos no hablando puedo de 50 decir, camiones. no puedo decir. Sé que nosotros presentamos esta auditoría y sé que se estaba haciendo una investigación específica sobre este tema de parte de Servini de Cubría, donde está el juicio originario, que fue por una denuncia de Ocaña. Gracias Leandro. Gracias Julio por haber venido, como siempre un placer escucharte. Qué bárbaro, Julio. Bueno, todos tenemos que comprometernos con el cuidado del... Hay una pregunta que urge al peronismo hace un tiempo. ¿Quién tiene el huevo podrido? Huevo podrido, con cacahuate y pelusa del ombligo. Pero lo que comenzó como un juego ha dejado de serlo después de 2 derrotas electorales consecutivas. ¿Quién hará resurgir al peronismo? Declaraciones de Miguel Ángel Pichetto a Diario Clarín. No vamos a compartir el bloque con la expresidenta que fue elegida por Unidad Ciudadana y por fuera del Partido Justicialista. Cristina Kirchner en Tucumán. Entre gritos de vamos a volver y devolver la plata. Quieren envolver en discusiones y peleas entre nosotros. No le voy a dar el gusto a nadie. No vamos a compartir el bloque con alguien que cree que hay que dinamitar todo porque sí, que apuesta a la ruptura. Voy a estar en el mismo lugar que estuve siempre y del cual no me corrí ni un centímetro. Aníbal Fernández y Miguel Ángel Pichetto visitaron a Julio De Vido en la cárcel de Marcos Paz. En el medio de esta picante ensalada, Moreno tiene su propia receta. Él cree que no hay que descartar ningún huevo, que las yemas y las claras tienen que servir para unir al movimiento. Para mí la fórmula ideal es Cristina Pichetto o Pichetto Cristina. El que esté mejor de salud que encabece. Esa es mi idea. ¿Por qué? Y porque está claro que hoy son los corners más alejados del peronismo. Pero en el 2019, mientras tanto, nosotros los militantes tenemos que cuidar a nuestros dirigentes, porque estos son capaces de hacer cualquier cosa. Vamos todos juntos en el 19, sacamos el 45%, ganamos en primera vuelta, damos vuelta a la página y se terminó esta historia. Qué infantil. Señores y señores, y aquí no ha pasado nada. Qué infantil. Sí, por favor. ¿Tenés la carta? ¿Lo es posible o no? ¿Pero lo es posible? No, pues me llamó la atención Cristina con colita, no la había visto con ese peinado. Cristina con colita y Francatelli suspirando recién. No, dije, pero qué bonito. bonito, qué bien que le queda el pelo recogido. No, tenés la carta de Pichetto para ordenar el bloque nuevo que crearía, que no es el interbloque PJ kirchnerismo. Tenés quienes querrían a Cristina dentro de un bloque, que esto sería como una partición en dos, y tenés a la posibilidad de que sea 3 bloques de senadores, que sería el escenario más beneficioso para el oficialismo, lo que pueda suceder. Ahora sí estamos en el hablando, Senado, pero estamos ya con la cabeza pensando en el 2019. Pero sí, el dato es el que da Miguel Pichetto con Clarín ayer, que dice: no vamos a compartir el bloque con alguien que dinamita todo. Por Cristina Kirchner, dice: el Frente para la Victoria ha muerto. Yo creo que vamos hacia 2 bloques del peronismo. El bloque de Pichetto, que va a ser amplio, vas a tener ahí a Perotti, a Carlos Menem, a el hermano Urtubey, a Reutemann, a Romero, a Alperovich, el ex gobernador de Tucumán, no Betty Alperovich, que está ahí, la ex primera dama tucumana. ¿Sí? No sé cómo está el tema ahí. Y después un bloque kirchnerista que vas a tener a Cristina Kirchner, a Nancy González, a Anabel Fernández Sagasti de la Cámpora y a Marcelo Fuentes. 2 grandes bloques donde va a haber preeminencia de Miguel Pichetto. Cristina dice que no va a dar una, o por lo menos públicamente no va a dar esa batalla interna. No se quiere meter en Cristina Kirchner. habló con Pichetto. Sí, Gustavo. A ver, vamos a tener seguramente un Senado muy movido que va a hacer la comidilla probablemente de todos nosotros. No sé si es lo que le conviene al país, ¿no? Porque me da la sensación de que no va a haber una oposición demasiado constructiva. Va a ser nosotros o ellos, y eso me parece que no es el camino que hemos elegido la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Ahora, queremos un país donde se pueda construir desde un oficialismo y una oposición que critique constructivamente. No da la sensación que eso es lo que vaya a pasar en el Senado. Digo, qué curioso también verla a Cristina tan risueña cuando tanta gente de su gabinete, gente tan cercana que ha defendido tanto, está en situaciones tan complicadas. Eso se despegó de todo. Bueno, pero se despegó, Santiago, pero hay un detalle importante que marca María Julia, porque en este sitio tour a la cárcel, la visita de Pichetto, la visita de Aníbal Fernández ha debido
marca algo, porque Fernández ya comenzó a hablar y en cualquier momento va a haber algún cruce o va a haber, porque tiene que haber como mínimo una cuota de responsabilidad del lugar que vos estás. Lo que marca es que Cristina, hasta ahora todos desistieron de las ideas preexistentes respecto de que si Cristina, los fueros, las causas de corrupción, Graciela Ocaña había dicho que había que buscar algún modo de impedir que ingrese a la Cámara si tenía tantas causas pendientes. La propia Margarita Stolbizer ya dijeron que no. Así que Cristina va directo al Senado. Bueno. Gracias por habernos acompañado, como siempre, en la pantalla de América, aquí en nuestra casa. Todo se debate apasionadamente en estos programas, en Intratables. Yo me fui, cuatro programas falté nada más. Y es como si hubiesen pasado 5 años. Pero mañana ya... No, porque el nivel de las cosas que pasan... porque Vilouta muy plomo fue? No, ¿Qué clase de No, digo porque la cantidad de cosas que pasan, pero obviamente nos quedamos todos expectantes de que llegue esta buena noticia que todos estamos esperando, ¿no? Del submarino, que aparezcan estos 44 compatriotas sanos y salvos, que es lo que todos queremos. La esperanza es lo último que se pierde. Gracias a la gente de la horita que mandó un catering espectacular. Gracias a Relojes Polis y como siempre impecable la ropa de Liguria. Mañana un programa súper cargado como siempre en nuestra pantalla, en nuestra casa en América. Chau.